Bueno, vamos a comenzar, porque luego va todo muy deprisa, se pasa el tiempo y todos al final pues estamos un poco estresados porque no podemos cumplir con los objetivos. Bueno, no voy a coger el micrófono, creo que me oís perfectamente. Buenas tardes a todos y todas. Ante todo, por venir a participar en este acto organizado por el Partido Comunista del País Valenciano, el Partido Comunista del País Valenciano, Esquerra Unida del País Valenciano. 41.000 personas asesinadas directamente según las estadísticas oficiales, siendo la mayoría mujeres y niños. Hasta 186.000 personas asesinadas directa o indirectamente según la revista Lancet, en una población de 2.400.000 personas, es decir, entre un 7 y un 9% de la población total ha sido asesinada en la Franja de Gaza. En estos 300 días el Estado sionista de Israel ha asesinado a más niños que en todas las guerras de los últimos 4 años. 70.000 toneladas de TNT lanzadas, lo que supera la dinamita utilizada en toda la Segunda Guerra Mundial y equivale al doble de bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki juntas. Más de 151.000 edificios destruidos totalmente o dañados de forma irreparable. Más de 40 millones de toneladas de escombros. Más de 120 escuelas y universidades destruidas y 330 instituciones educativas dañadas. Estas son algunas de las cifras que nos dan una idea de la dimensión del genocidio que está perpetrando el Estado sionista y criminal de Israel ante la pasividad de la llamada comunidad internacional. En fin, no quiero extenderme más porque el tiempo apremia, como dije anteriormente, y creo que tenemos con nosotras voces más autorizadas que la mía para trasladar con mayor claridad y profundidad la dimensión de este desastre humanitario. A continuación os presento a las 3 compañeras y compañeros que nos acompañan. Quiero presentar en primer lugar a Estela Vidal, educadora social y licenciada en criminología, autora del documental que hoy vamos a ver, Hijas de la Nakba, y que hoy tenemos el privilegio de ver, y miembro de la Asamblea de BDS del País Valenciano, boicot, desinversiones y sanciones a Israel. Ha estado en diferentes ocasiones en Palestina, concretamente en Jerusalén, Cisjordania y la Palestina del 48. Entre otras cosas, ha coordinado grupos de apoyo internacional para la recogida de la oliva en Palestina, realizando proyectos como el de Vacaciones en Paz, Vacances en Pau, para las familias palestinas, y acaba de editar el libro Hijas de la Nakba, voces de mujeres palestinas, con ediciones El Salmón. Gracias, Estela, por estar entre nosotros. Este libro lo tienen a disposición los que quieran comprarlo, lo tienen a disposición aquí y ella gustosamente os lo venderá. A continuación tenemos el privilegio también de tener a Subi Hamawi, a quien seguro que muchas y muchos de vosotros reconoceréis, pues vive en nuestra ciudad. Él es médico de origen sirio y activista desde siempre por la causa palestina. Y para hablaros de él, solo quiero haceros llegar las palabras que me manifestó cuando le pregunté acerca de su vinculación con la causa palestina. Mi vinculación con Palestina es idéntica a la vinculación que pueda tener un valenciano, un extremeño o un murciano con el resto de España. Todas las razones de historia, lengua o cultura hicieron de nosotros un solo pueblo. Desde que tengo memoria, he vivido y he crecido pendiente de lo que sufrían mis hermanas y vecinas palestinas. Gracias, Subi, por participar con nosotros. Y por último, pero no menos importante, tenemos entre nosotras a Fayez Badawi, palestino, quien nació en un campo de refugiados en el Líbano hace más de 70 años. Su familia fue expulsada de Palestina durante la Nakba de 1948 y él tuvo claro desde muy joven que su camino era la militancia dentro de la izquierda revolucionaria palestina. Durante años fue portavoz en Europa del Frente Popular para la Liberación de Palestina, una organización marxista-leninista y laica, con brazo político y militar. Ahora ya está retirado, pero continúa activamente denunciando la ocupación israelí en Palestina y defendiendo el derecho de su pueblo a la resistencia. Te agradezco especialmente tu participación, Fayez, porque sé de tus múltiples compromisos, especialmente en estos momentos que vamos a inaugurar el triste
aniversario, ¿no?, de la catástrofe y el genocidio. Y bueno, pues sin más, y para meternos en materia, si queréis hacemos un minuto de silencio por las víctimas del genocidio, y luego ya cederé la palabra a Estela para que comience ya el acto. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¿Funciona? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a intentar ser todo lo breve posible para respetar los tiempos y que los compañeros tengan su espacio y para poder ver el documental y que no se haga súper tarde. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas, muchas gracias por venir. Estamos ya cumpliendo casi un año de este episodio nuevo, atroz, sobre el pueblo palestino y bueno, es de agradecer que la solidaridad por Palestina continúe extendiéndose, ¿no? Y continuemos viniendo a actos y realizando y organizando, por supuesto, actos como este. Actos que nos abran un espacio para poder contextualizar qué pasa en Palestina, ¿no? Y bueno, con ellos vamos a tener a Fayez que nos va a explicar todo muy bien. Bueno, estamos viviendo un momento, como he dicho, que va a pasar a la historia como una de las mayores vergüenzas de la humanidad del siglo XXI. Estaba ya diciendo datos, Fernando, de 40.000 asesinados, son más de 200.000 personas asesinadas según datos no oficiales que directa o indirectamente han muerto debido a este contexto de genocidio. Entonces no solo son 40.000 muertos, sino que son muchísimos más, ¿no? También muchísimos muertos y secuestrados que están habiendo también en Cisjordania, porque se está hablando muchísimo de Gaza este último año, por supuesto, y la situación lo merece, claro que sí, pero hay una parte también de Palestina, que también es Palestina, que es Cisjordania y Jerusalén Este, donde están habiendo muchísimas detenciones. Hay más de 10.000 personas secuestradas desde el 7 de octubre, más de 700 asesinadas, etcétera, etcétera. Entonces también poder traerlas a la palestra, hablar también de ellos, aunque sea una pincelada simplemente, y poder hablar de estas cifras, que queriendo quedar lejos del sensacionalismo, pues por lo menos situar la barbarie y lo que está pasando, ¿no? Aunque nunca vamos a saber ni procesar qué pasa detrás de todas esas vidas, detrás de todas esas muertes, etcétera, etcétera. Como sabéis, Gaza ha sido arrasada por tierra, mar y aire. El Estado de Israel está condenando a la muerte y al hambre y a enfermedades que ya estaban extinguidas a la población gazatí. Y todo esto está constituyendo crímenes de lesa humanidad, castigos colectivos, etcétera, etcétera, que bueno, por lo menos, aunque sea dando un suspiro, instituciones como la ONU pues están abanderando, o como la Asamblea General de la ONU, como se me ha ido, perdón, voy muy deprisa, como la Corte Penal Internacional, están llevando a cabo, ¿no?, estos enjuiciamientos, por lo menos estos procesos judiciales, ¿no?, que hasta el momento pues bueno, se habían quedado un poco de espectadores. En fin, agradecer el espacio, como he dicho, un espacio para abrir, para poder hablar de Palestina. Es un escándalo moral lo que está pasando y por tanto es un deber moral hablar de Palestina y no dejar de hablar de ello y llevarla a todos nuestros contextos, no solo militantes, sino familiar, laboral, de ocio, etcétera, etcétera, ¿no? También un espacio para
perturbar al sionismo. El sionismo, como sabéis, es una ideología política que cree en el supremacismo del pueblo judío, una ideología racista y fascista que está abanderando todo lo que está pasando en Palestina, el genocidio, ¿no? Y bueno, por tanto, no hay que dejar de denunciar qué es el sionismo, qué es lo que el Estado de Israel está haciendo y bueno, molestar, ¿no? Porque yo creo que no se esperaba el propio sionismo, el Estado de Israel, y no se esperaba que un año después continuaran las protestas internacionales también hacia lo que está pasando, ¿no? Es difícil, para mí es difícil pensar que las movilizaciones que se están haciendo desde hace más de un año pudieran estar continuando un año después, ¿no? Todo y que es una causa que, a pesar de todo, pues es una causa internacional, ¿no? Que no es algo local o que nos pueda afectar de una forma más directa, ¿no? Por tanto, tenemos que seguir, ¿no? Con ello. Bueno, reivindicar también el derecho a existir y resistir del pueblo palestino, porque se nos olvida, ¿no? Muchas veces sí existir, pero también resistir, hablar de la resistencia abiertamente, que bien nos va a hacer fallar, y ni deslegitimarla ni criminalizarla, ¿no? Y bueno, señalar también, por la parte que me toca, a través del BDS, señalar también las complicidades que hay con el régimen israelí, ¿no? Las complicidades de nuestros gobiernos con el genocidio, que compran y venden armas a Israel, que mantienen tratados preferentes comerciales con la Unión Europea, con Israel, y señalar también las empresas que bien se lucran con la ocupación o financian el apartheid y la limpieza étnica, ¿no? Empresas como Carrefour, como Ahava, como el Big System, como CAF, que es una empresa de ferrocarriles que está uniendo las colonias de ocupación con Jerusalén, etc. Una de nuestras misiones también, y de lo que podemos hacer, es señalar estas empresas y estos productos que están haciendo posible que este genocidio, que esta ocupación de más de 75 años y que este proceso colonial desde hace más de 100 años continúe vigente, ¿no? Por redirigirme un poco, el documental Hijas de la Nakba es un documental y ahora un libro también que recoge los sucesos más significativos de la colonización en Palestina, como he dicho, no de los últimos 76 años solo por parte del Estado de Israel, sino también de los últimos 100 años, ¿no? Primero con la colonización británica y posteriormente sionista. A través de las historias de vida personales de estas mujeres, pues nos cuenta un poco cómo les afecta la ocupación y también de qué forma las mujeres han estado presentes en todos estos momentos históricos en Palestina, ¿no? De qué forma han estado presentes en la lucha por la liberación nacional, ¿no? Una lucha que tanto ha sido pacífica, unas formas de resistencia que muchísimas han sido pacíficas y otras muchas también han sido bueno, violentas o armadas, como lo queramos decir. Sí, pero que no nos dé miedo tampoco, ¿no? El uso de la violencia. Bueno, estas mujeres también hacen frente en su día a día, por un lado, a la ocupación y a esta colonización de más de 100 años del territorio original palestino. En un segundo lugar, como hacen frente también a un sistema patriarcal y machista que las relega bueno, a lugares más secundarios, terciarios y de cuidados. Y también, en un tercer lugar, como hacen frente también a una mirada occidental cargada de racismo y de islamofobia que les llega desde aquí, ¿no? Como nosotros, desde esta Europa supremacista y blanca, las relega a ser vistas simplemente como víctimas de un conflicto o como cifras, ¿no? Como estábamos diciendo antes. Bueno, entre ellas aparecen Kitam, Safin, Manal Tamimi, Mariam Abu Turki, Nirrin Al-Azren, Leila Khaled, Jaldi Abu Bakra, Doha Asus y Hawa Kawaya. Mediante sus historias de vida nos hablan del apartheid, nos hablan de los checkpoints, hay más de 600 checkpoints en toda Cisjordania, nos hablan del muro de la vergüenza, cómo divide la población y hace factible este divide y vencerás que Israel ha utilizado desde sus comienzos, ¿no? Intentando dividir a esta sociedad palestina en múltiples formas, y una de ellas pues es esta forma geoestratégica que divide a la sociedad
palestinos en el 48, palestinos de Jerusalén, palestinos de Cisjordania, de Gaza y los palestinos y palestinas también del exilio, ¿no? Bueno, nos hablan también en sus relatos sobre la Nakba, que por eso el título recae en la Nakba. La Nakba significa catástrofe y es un punto de inflexión para la sociedad palestina. Es un antes y un después, y es 1948 cuando se divide la Palestina histórica en dos estados, uno israelí y otro que nunca sucedió palestino, y donde más de la mitad de la población palestina tuvo que huir y quedar en el exilio. Más de 800.000 personas no pudieron regresar a sus casas, y a día de hoy sus descendientes y descendientes tampoco, pese al derecho al retorno reconocido en la ONU, que reconoce el derecho al retorno desde ya 1948, ¿no? Como decía Mahmoud Darwish, y en relación con el título de la ponencia de hoy también, que la Nakba es eterna, decía que la Nakba es un presente eterno y nunca más lejos de la realidad. Se está dando lugar a una segunda Nakba. Los datos son muchísimo mayores que en 1948. Hay más de 2 millones de personas desplazadas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si me queda algún segundo, minuto, y si no, pues quizás en los ruegos y preguntas. Sí, en los ruegos, sí, yo creo que sí. Vale, bueno, dos cosas. Decir simplemente que el libro, o sea, el libro documental, nace de la necesidad, como he empezado, de generar un contexto. Muchas veces se nos habla de Palestina, bueno, como que empezó el 7 de octubre, o que es un conflicto milenario, o que es un conflicto entre dos bandos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto, recalcar que es una herramienta para que se hable de Palestina no desde el 7 de octubre y no desde cuando hay un ataque de la resistencia hacia Israel, sino desde hace más de un siglo de ocupación colonial, ¿no? Una ocupación, un proceso colonial, o sea, es un proyecto colonial de asentamiento sionista que se mantiene y se perpetúa en el tiempo mediante el apartheid, como hemos dicho, el muro de las lamentaciones, el checkpoint, el muro del apartheid, perdón, que tiene más de 700 kilómetros, los más de 600 checkpoints, las más de 500 colonias de ocupación, etcétera, etcétera, y una limpieza étnica que, como estamos viendo ahora mismo, se está dando lugar con este episodio de genocidio, ¿no? Entonces, dividiendo la sociedad, o expulsándola o asesinándola para conseguir el máximo territorio posible con el mínimo de población nativa, ¿no? Y estas son las premisas y los ideales del sionismo. Por tanto, contextualizarlo, ¿no? Y hablar con propiedad y hablar con vehemencia de lo que pasa en Palestina. Y nada, un placer que nos pueda comentar un propio palestino también, que no siempre tenemos la oportunidad de que los propios palestinos nos hablen de cómo les atraviesa la ocupación en sus vidas, y también estas mujeres que, si los hombres palestinos tienen pocas oportunidades, imaginemos ya las mujeres palestinas las oportunidades que tienen de contarnos sobre sus vidas, ¿no? Y nada, espero que disfrutéis del documental. Lo siento que he ido súper rápido, pero luego hablamos un ratito más. Gracias.
والنساء لم يشاركن في النضال الوطني فكانت الثورة الفلسطينية أخذت صورة مختلفة. فكان عايشين عيشة فيش دايها إلا غنم زوجتنا ولبنا وسبنا بلدية وعسل وأرض إلنا نجي من عام سهل سهل. هم كانوا مبسوطين وعايشين انتكبنا الغرب. ممكن نبدأ من نهاية الحرب العالمية الأولى واتفاقية سايكس-بيكو اللي اتفقت فيها الإمبريالية البريطانية والإمبريالية الفرنسية على تقسيم الوطن العربي. La Primera Guerra Mundial trastocará la geografía de Oriente Medio. El Imperio Otomano es desmantelado por los tratados de paz. A excepción de Turquía, Oriente Medio es ahora administrado por las potencias occidentales. Los acuerdos secretos Sykes-Picot entre Francia y Reino Unido atribuyen Palestina a los británicos. En noviembre de 1917, el ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Arthur James Balfour, le dirige una carta abierta al líder del movimiento sionista, Lord Lionel Walter Rothschild. Escribe: el gobierno de Su Majestad vería con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y pondrá todo su empeño en facilitar la realización de ese objetivo, dejando bien claro que no hará nada por vulnerar los derechos de los colectivos no judíos que residen en Palestina. النساء الفلسطينيات شاركوا بأول مظاهرات ترفض وحدة الكفر. Ellos también han formado un comité en contra de los privilegios que el gobierno británico está dando a los recién llegados, migrantes, judíos, sionistas que se estaban instalando en Palestina con la idea de colonizar Palestina. بعض الناشطات الفلسطينيات شاركوا بالمؤتمرات النسوية العربية المناهضة للاستعمار. En 1929 se celebra el primer Congreso de la Mujer Árabe en Jerusalén y luego el siguiente se aborda en el Cairo en 1936. ال 36 لما بدأت الكفاح المسلح النساء أيضا شاركوا جزء منهم في العمل المسلح. في شهيدة مشهورة اسمها فاطمة غزال استشهدت في منطقة جنين بسنة 1936. كان فيها إضراب لمدة 6 أشهر، كان فيها مقاطعة لإنتاج المستعمرات الصهيونية. كمان النساء كانوا في لهم دور حماية المقاومين ومساعدتهم بالتخفي وإرسال الطعام لهم. بعد 48 المجتمع الفلسطيني انهار. La ONU nombra en abril de 1947 una comisión de investigación internacional. El informe final recomienda la creación de un Estado judío y un Estado árabe. Sorprendida por la decisión, Gran Bretaña rechaza esta propuesta de partición y declara que abandonará su mandato en 6 meses. En marzo de 1948 se diseña el Plan Dalet, la Haganah, el grupo armado de defensa de los judíos de Palestina prohibido por los británicos. Mantendrá el orden con autoridad para la expulsión de palestinos. Ben Gurión quería ponerlo en práctica el 15 de mayo, coincidiendo con la partida de los británicos. Pero dadas las realidades militares, la Haganah pasa a la ofensiva y empieza a aplicar el plan. Tras varias operaciones militares entrecortadas con treguas, las fuerzas israelíes ganan militarmente en todos los frentes, Cisjordania es anexionada por el Reino de Jordania y la Franja de Gaza es ocupada por Egipto. Palestina desaparece del mapa político. النكبة بالنسبة للفلسطينيين هي مأساة لأنهم شردوا، طردوا من بيوتهم، من أراضيهم، من ممتلكاتهم. متطرفين الصهاينة عملوا طبعا عملوا أعمال قتل وترهيب للسكان الفلسطينيين في كل مناطقهم، وطبعا عملوا مذبحة في دير ياسين، وعلى أثرها على أساس إنه اطلعوا انتوا يا فلسطينيين شو نحن عملنا في دير ياسين نحن راح نعمل فيكم. لسه ما فرقتش في حاجة، كم سنة اتجوزت؟ 5 سنين. وهجروا. صاروا يجوا حفصة ولا بصلمين يطبخوا عليهم واحنا بدنا سلاح. صاروا يقتلوا الناس. هذه
الحادث يعني علقت في ذهني فقط عندما كنا في الطريق إلى لبنان من حيفا، لأننا لم نكن نملك أي شيء، فقط يعني الملابس التي كنا نلبسها. لكن فيما بعد عرفت أن فلسطين احتلها الصهاينة وأنه لا يحق لنا العودة، وكان هذا الدرس الأول بحق العودة بالنسبة لي، أننا لا يحق لنا شيء طالما أننا خارج فلسطين. أخذنا علي تسمع في الليل قرية في جنبنا، قرية كبيرة الليل تسمعها. قعدنا 12 يوم معناش غيرها نيجي أوعينا اللي علينا بس طلعنا عليه. ما شفنا الليل اللي بيقولوا أرجو اليهود أرجو اليهود. جينا على قرية اسمها المدينة سنة على مبلغ. شايفة شو شعتنا شعتنا يا ستي. ولاد معانا صغار. النكبة يعني أكيد أثرت علينا كشعب فلسطيني وأثرت على المرأة بدورها. يعني بعتقد إنه صعب تلاقي عائلة فلسطينية بكل العائلات إنه هي موجودة هون وكلنا نتجمع وكلنا على أرض الوطن، إلا يكون في حدا غايب حدا. النكبة شردتنا تشريد مش عادي. النكبة وعلت من البلاوي والهوايل. قلت ما بقدر أشوف الورق إلا إذا سافرت لعندهم. أختي ماتت كبيرة وأنا ما شفتها من 67 ما إجت. من 67 ما إجت على بوريل. قلت نفس الشيء ما أجوا على بوريل. Yo he nacido en Gaza, pero no era mi tierra, no era la tierra de mis padres. Nací ya con la categoría de refugiado, refugiada en Gaza, refugiada en Egipto, refugiada luego en España. Llevamos con la Nakba más de 70 años. Las mujeres palestinas somos las hijas de la Nakba, de la catástrofe. على الأمور التي نشأت في عام 49 من أجل إذاعة وتشريع الفلسطينيين. فهذا ما كانت تقدمه لنا بونغو، تقدم غذاء وتقدم ملابس مستعملة بالسنة مرتين. كنا بنعاود عبلاتنا ما عودناش. أول مدرسة يعني ذهبت إليها كانت خيمة كبيرة، خيمة فيها 4 صفوف، فكنا نجلس على التراب، فكنت أكره هذا المشهد. في المخيمات الفلسطينية النساء الفلسطينيات بدأوا ينشئوا المراكز النسوية اللي هي تعليمية وثقافية، وأنشأوا رياض الأطفال، وبنفس الوقت حافظوا على التاريخ الفلسطيني من خلال هذه المراكز. وهذه كلها كانت تجارب في الحياة تعرفنا أن الفلسطيني إنسان مظلوم، والظلم صعب على الإنسان، إما أن يستسلم له وإما أن يرفضه ويعمل من أجله. El ser mujer palestina me ha enseñado a defender mis derechos como palestina y como mujer. Nosotras crecemos ya con esa lucha de no aceptar la opresión. بعد النكبة الحكم العسكري الإسرائيلي يعني أقام سنة 1948 لأنه منع الأحزاب والتجمعات النسائية من أنها تمارس دورها، فرض نظام استعماري جديد. من خلالهم صار الاحتلال الآخر لفلسطين، النكبة الثانية عام 67. النكسة عشتها كان عمري 6 سنين وعشت مرها وصعوبتها. أنا متذكر الحرب لما إجت 67 منا تحت الشجر. شوف النساء أخذوا اعتقلوا أنا طفلة، كيف يعتقلوا هذول النساء يأخذوهم على التحقيق، وطبعا بتهمة المقاومة والاحتلال. 68 انضممت إلى الجبهة وأترك للكويت. يعني جاء رسول من لبنان يقول مطلوب من ليلى أن تأتي إلى لبنان،
عملية عسكرية باختطاف تعتبر من أجل أن نطلق سراح المعتقلين وخاصة النساء، لأنه كمان رفيق قمنا بهذه العملية باختطاف طائرة أمريكية ذاهبة إلى تل أبيب عبر روما. فهناك في روما نحن يعني أخذنا هذه الطائرة وتمكنا من السيطرة على قيادة يعني الطيار وغرفة القيادة، وحولناها لتذهب إلى دمشق. سلمنا أنفسنا وقلنا ليش نحن جايين، ولكن قبل ذلك أن نزور فلسطين. يعني تعرضت لحملة إعلامية كبيرة في الغرب، عم بيشوفوا نموذج جديد اللي بيعرفوش، اللي بيعرفوا إنه المرأة العربية وخاصة المسلمة هي شخص يعني مغيب في المجتمع. ما توقعوا إنه في مرأة بهذا يعني عمره كان 24 سنة إنه بتعمل عمل من هذا النوع. إني أكون مرأة فلسطينية أعتقد إنه من أصعب الأشياء إنه أكون مرأة فلسطينية، فأنت لازم تعمليها مسؤولية إنك تكوني صامدة، إنه تكوني قوية، إنه تكوني مثل لأطفالك، لأنه بالأول وبالآخر الأم الفلسطينية هي اللي بتخلق جيل التحضير. برضو كمان بتنمي حب الوطن. هي المرأة الفلسطينية بتنمي حب الوطن في قلوب أولادها، كيف إنهم يعملوا، كيف إنهم يستقبلوا الأحداث اللي عم بتصير من بناء مستوطنات، من حواجز عسكرية، من احتلال الأراضي. كيف بدهم يعملوا؟ هل هم بدهم يضلوا مكتفين إيديهم ولا إنهم مقاومين؟ لازم إنهم يقاوموا الاحتلال. This is my land and this is my throne. This is my house here. You in settlement. My land, my feet here. Here Palestine, not America. Here Palestine, not America. حاجة مش فيك. يلا. في الانتفاضة الأولى كانوا النساء وجه هذا النظام، هم وأطفال. هذا في عام 87 عندما انطلقت يعني الانتفاضة الكبرى بالنسبة لشعبنا، حيث كانوا الأطفال يرجمون الجنود بالحجارة وسميت يعني انتفاضة الحجارة. الاحتلال دارت تأثيرها في المقاومة، فصار ينشر إشاعات مثلا عن اعتقال البنات، إنه بيتم اغتصابهم، بيتم التحرش فيهم تحرش جنسي، رعب من فكرة الاعتقال. Para acabar con la primera intifada, consiguieron acabar con ella con los acuerdos de Oslo, que luego ya sabemos al final el fracaso tremendo que han tenido los acuerdos de Oslo, que ha sido un daño para los palestinos. Es una de las imágenes grabadas en la memoria colectiva por lo que representa uno de esos momentos de los que hablan los libros de historia. El 13 de septiembre de 1993, el primer ministro israelí, Isaac Rabin, y el representante de la OLP, Yasser Arafat, firman los acuerdos de Oslo bajo la égida de Bill Clinton, gran artífice del acercamiento. 93 لما تم توقيع اتفاقية أوسلو كانت وأيضا صدمة كبيرة، إنه كمان هذا الاتفاق مذل بالنسبة لنا كشعب فلسطيني، أعطت الفرصة لإسرائيل تتمدد وتتوسع في الاستيطان ولتنهى من الأرض الفلسطينية. اللي بيستطيع التحكم في الموارد الإنتاجية هو بس الحكومة الإسرائيلية، تمتلك الموارد، استولت على الموارد، استولت على المعادن، استولت على كل الأماكن اللي فيها تقدر الواحد إذا بده يشتغل بده يسافر بده إلا عن طريق الإسرائيليين. فهذا صعب بالنسبة لنا، لا بإيدنا ولا شيء. احنا هون عندنا بنو بصالح عين صادروها وحكوا إنه هاي المية مقدسة، إذا المرأة الإسرائيلية بتاخذ
أو تغسل فيها كل أثامنا بتروح. نحن ما احنا قادرين نحكم على مي، ما احنا قادرين نحكم على أراضي، ما احنا قادرين نلقط زيتون بحرية وباستقلال. السنة في موسم الزيتون رحنا على الزيتون على منطقة هون في هاي قدامنا. نزلوا علينا المستوطنين، نزلوا قعدوا يحجروا علينا وبحماية الجيش الإسرائيلي طاحونا من الأرض لأنهم هم مسلحين، إحنا عزل ما معانا سلاح ولا معانا شيء، إحنا بس معانا مفارشنا ومعانا سلالمنا وسيادنا، بس بدنا نشتغل في أرضنا وناخذ زيتوناتنا. يسعى إنه إحنا نضل سوق لبضائعهم وعمال أيدي عاملة رخيصة بسوق العمل عندهم. إسرائيل عم بتحاول تسرق كل إشي فلسطيني، فعم بحاولوا يسرقوا تاريخنا وثقافتنا وحضارتنا. تحاول تعلن إنه الحمص هو حمص إسرائيلي. الثوب الفلسطيني، ثوبنا الفلسطيني اللي كل العالم بيعرفه، والكوفية الفلسطينية. لأنه أوسلو كان مش بس مشروع سياسي، هو مشروع سياسي اجتماعي. كان المطلوب عدم وجود حركات جماهيرية قوية. طرحت المشاركة السياسية للنساء، ولكن في إطار بعيد عن مواجهة الاحتلال. ومن هون كان في مشكلة إنه كثير من المنظمات الجماهيرية ارتفعوا. الانتفاضة الثانية في عام 2000 هو لازم نرجع نواجه الاحتلال، وكان الثمن غالي، كان دم كبير وعدد من الشهداء، عشرات الشهداء بشكل يومي كانوا يسقطوا بالضفة الغربية وقطاع غزة. بعديها أتت المقاومة الشعبية، ومن أولها كمان دخلت بالمقاومة الشعبية بكل أشكالها. راح أضل أشارك فيها، يعني ما بعتقد إنه راح يجي يوم إنه ممكن أحكي خلاص تحت الاحتلال ما في عملت اللي علي. Luego se acaba la segunda intifada y tenemos las marchas de los viernes, de Bahrein, de Italia. Y ahora tenemos en la Franja de Gaza las marchas del otoño, desde hace un año, desde el 30 de marzo del año pasado, para recordarle al mundo que tenemos el derecho al retorno. Y esas marchas han sido respondidas con enorme violencia por el ejército sionista. No tenemos legislación, no tenemos constitución, no tenemos Estado, no tienes a quien pedir los derechos. لكن المرأة عم تخطو خطوة جدا إيجابية حيال مشاركتها في العمل السياسي والعمل النضالي. في بعض المناطق بنعاني من تراجع في المنظومة الاجتماعية، تعود للمحافظة بشكل أكبر، تصبح بيئة محافظة بشكل أكبر، خاصة بعد المدن الكبيرة مثل الخليل أو نابلس. عندنا خاصة في محافظة الخليل، محافظة الخليل مدينة محافظة، المرأة بتواجه صعوبات، بتواجه تحديات بحياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. من التحديات خاصة المرأة فيما إذا طلقت يعني أو انفصلت عن زوجها.
وتبعا لتقسيمات المناطق H1 و H2 في محافظة الخليل اللي هي H1 اللي توقع تحت السيطرة الفلسطينية لكن بشكل اسمي، ولكن بالشكل الفعلي ممكن الاحتلال يدخلها في أي لحظة في أي وقت. H2 هي اللي تقع تحت سلطة الاحتلال. هلا نحن ساكنين طبعا في H2 بعدها بال2000. طبعا المنطقة عنا في تل الميدة أصبحت لا تطاق. أنا ساكنة بالقرب من مستوطنة رمات وشاي اللي بيسكنها أعنف المتطرفين وباروخ مارسيل. عانينا كثير من المستوطنين، كتبوا على الأبواب الموت للعرب، اقتلوهم، اذبحوهم. على سبيل المثال أنا بنظم رحل بتروح على الداخل، على فلسطين الداخل. صعوبة نحصل على التسريح، برنامج إلا إنه الحواجز كثير بتأخرنا وبتاخذ من وقتنا، غير على المعاملة السيئة جدا نفسيا كثير بنتعب. التفتيش الليلي المهم، التفتيش الليلي وانه اطلعوا كلكم كل اهل الدار يطلعوا برا ويفتشوا الدار ويعملوا تخطيط لكل الغرف في البيت ومستشفيات كشيء يعني هون في المنطقة. لا ابدا ما في، انه ما في عندنا اسعاف كما حصل مع زوجي انه استشهد بسبب عدم مجيء الاسعاف هون تنقذ حياته. الناس اللي بيعيشوا في مناطق نائية بخرب وأيضا هم مهددين بالاستيطان والمستوطنات، وهدول بيمارسوا يعني أشد الممارسات القمعية عليهم، من حرمانهم من الذهاب إلى المدارس للأطفال، حرمانهم من الوصول إلى العمل. أيضا بيحاولوا إنه يعني كثير من الستات على سبيل المثال ممكن يعني تولد على الحواجز. تم اعتقالي 3 مرات. أول مرة كانت تجربة صعبة لأنه كانت أول تجربة لي بالاعتقال. قبل هيك ما كنتش ما دخلت السجن. Desde el 67, las estadísticas dicen que hay más de 10.000 mujeres que han sido encarceladas, sobre todo los primeros días en los interrogatorios, la humillación, la vejación, el abuso verbal y físico, en algunos casos hasta violaciones. في الروح الحلوة اللي بين الأسرات إنه دعمهم لبعض، تضامنهم مع بعض. السجن بخلق إنسان تاني، إنسان مناضل عن وعي. الاحتلال الصهيوني إعلام صهيوني أو إعلام أصفر
وهذا الإعلام بيحاول إنه يشوه صورة المرأة الفلسطينية. النساء الفلسطينية كونهم نواجه عدو يعني متعدد الأطراف، ليس فقط إسرائيل ولكن أيضا الحرب الصهيونية، المستعمرين والإمبرياليين، أيضا الرجعية العربية أيضا هي ضدنا أيضا، وهذا معسكر كبير لشعب بيحاولوا يعني يوصفوا إنه المجتمع الفلسطيني هو مجتمع متخلف وغير قابل للتقدم، مقابل إنه هم عندهم قوانين ديمقراطية وعلمانية ومشاركة عالية للنساء ووضع اقتصادي جيد ودولة رفاه، ولكن هم بيخفوا إنه مصدر الرفاه الذي يعيشون فيه هو أرضنا وعمالنا وإمكانياتنا الطبيعية. فأعتقد إنه المجتمع الغربي بيظلم المرأة الفلسطينية خصوصا المحجبة. صح أنا اخترت إنه ألبس الحجاب، بس مش معناه إنه لما غطيت راسي أنا ما غطيت عقلي، فبتمنى إنه بدل ما تطالبوني تحريري من إشي أنا اخترته ومن إشي حرية شخصية، إنكم تدعموني بتحرير وطني. ما أعتقد المرأة تقدر توقف في وجه جندي وتصرخ فيه وتطالب بحقها إنه نحكي عنها هاي مرأة مطموعة أو هويتها مكيدة. هناك نظرة استعمارية غربية لا أتفق معها، ولكن أيضا هناك العديد من النسويات الغربية اللي هم ضد السياسات الاستعمارية للداخل، مع الزيارات اللي بتقوم فيها المرأة الغربية وبتيجي على فلسطين وبيجوا بيشوفوا المرأة في فلسطين. أكيد صورة المرأة تغيرت بالنسبة لهم. A mí me parece muy importante los activistas que viajan a Palestina, ya que muchas de nosotras las palestinas no podemos viajar, conocer lo que hacen las mujeres y venir aquí a contarlo es muy importante, es un gran paso para dar a conocer la lucha y la resistencia de la mujer palestina. أي مرأة أو أي مؤسسة نسوية أو أي جمعية بتفكر إنه تدعم المرأة الفلسطينية بأي طريقة كانت ما يكون دعم مشروط، وإحنا أعرف كيف لازم هاي الشغلة تنعمل وكيف هاي لازم تنعمل، وإحنا أعرف بأحسن الطرق أو أكثر الطرق اللي توصلنا للتحرير. ولا يمكن الجمع بين العنصرية والاستعمار والنسوية، مستحيل. النسوية يعني بالنسبة لي النسوية الحقيقية هي النسوية التي تسعى للمساواة ورفض الظلم والاضطهاد للنساء وللرجال وللأطفال وللشعوب وللأرض. No se puede ser feminista y sionista. Uno puede decir yo doy derechos a las mujeres y al colectivo LGTBI si son judíos, pero si no lo son, no. Si tú vulneras los derechos humanos, estás vulnerando los derechos de todos. الآن إسرائيل تمثل دولة أبارتايد، ولذلك في مشكلة الآن جديدة أمام شعبنا اللي عايش يعني في منطقة التناغم العربية الفلسطيني مليون ونص الموجودين عدا عن الضفة الغربية وغزة. Desde el 2007, Gaza sufre un bloqueo por tierra, mar y aire, donde no solamente controlan ellos quién entra y quién sale, sino para materiales, para medicamentos, para alimentos, para necesidades básicas de la población palestina en Gaza, que son más de 2 millones de personas, en 360 kilómetros cuadrados. غير قادرين على إنهم يشتغلوا، غير قادرين إنهم يتعلموا، غير قادرين إنهم يعملوا أي شيء في حياتهم. وين حقوق الإنسان إنها تراعي هذا الشيء؟ وين المجتمع الدولي؟ Esto es un campo de concentración. El vivir en un estrés continuo con los drones que vigilan la franja de Gaza 24 horas, 7 días de la semana, ese sonido de como un mosquito que nos recuerda
continuamente, que están bajo vigilancia, que están controlados y que pueden ser bombardeadas en cualquier momento. هذا العمل لا يمكن أن نتعايش معه، لا يمكن أن نتعايش، يستحيل التعايش معه لأنه نقيض بوجودنا ويعتبرنا غير موجودين، لكن هم يريدون بنهاية النهايات يعني إجراء الاستمرار في التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. Hay una resolución de las Naciones Unidas, la 194, que garantiza el derecho al retorno de las refugiadas y refugiados palestinos y que nadie exige que se cumpla. في ظل الاحتلال لا مستقبل لفلسطين ولا للنساء الفلسطينيات. الحل الوحيد هو الاحتلال، زوال الاحتلال. نتحرك الحرية، هذا أهم شيء. عدم قيود. بصراحة يعني المستقبل لفلسطين مظلم جدا، ومستقبلنا هذا هو المستقبل المظلم لفلسطين. وأن تتضامن مع القضية العادلة، يعني أن تأخذ موقفا من الاحتلال والاستعمار وأدواته، وعلى الأقل يمكن أن تجعل حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها BDS. المقاطعة كثير ضرورية. احنا لنا الحق في ممارسة كافة أشكال النضال، وهي من الأشكال اللي هي ممكن تكون السلمية. المقاطعة مش مجرد مقاطعة منتجات، اللي بده يشارك بالمقاطعة يكون فاهم بالضبط ليه عم بيشارك، يفهم شو يعني مستوطنة، إنه سرقة أرض، سرقة موارد، سرقة تاريخ، سرقة حضارة. وأنا أعرف أن في إسبانيا هناك يعني ناشطين كثيرين وناشطات في مسألة المقاطعة، إلى حد أن هناك أصبح 35 مجلس بلدي يقاطع إسرائيل. وأعتقد أنتم الجيل الذي سيحرر العالم من أشكال الاضطهاد بمقاطعتكم لإسرائيل. ونتمنى من الحكومات الدول الغربية إنها توقف معنا كمان، مش بس الشعوب. لا، فلسطين إلها حقوق، والفلسطينيين بدهم حقوقهم بالعيش بحرية، العيش بكرامة، إنهم يرجعوا على أراضيهم المحتلة العام 1948، لأنهم معاهم مفاتيح بيوتهم، إلهم الحق إنهم يعودوا. وإن شاء الله يعني قريبا إنه نقدر نتحرك، نقدر نعيش حياة طبيعية. أطفالنا بيقدروا يعيشوا زي بيت أطفال العالم، يكون همهم لعبة، هواية. أنا كتير قوية. ليش أنا قوية؟ لأنه حسيت إنه تعززت قدرتي على إني أعبر عن نفسي، عن اللي بشعر فيه، عن الإشي اللي بيضايقني، عن الاحتلال اللي كابت على نفسي ونفس أولادي. قدرت أوصل صوتي كامرأة فلسطينية صامدة على أرضها. يعني دائما إحنا عندنا أمل، والأمل إنه رح تتحرر فلسطين، وأكيد رح يكون للمرأة في دور كثير كبير ودور عظيم بعد الحرية وبعد التحرير. إن شاء الله. الحياة حلوة، إحنا أقوى من إنه نكسر. بعد كل ليل في نهار، بعد كل وجع في ضحكة، وبعد كل دمعة في ابتسامة. فأكيد يعني رح بيوم من الأيام نوصل لهي الأشياء. إن شاء الله يصير سلام ونرجع بيتنا عسينا وأراضينا. حمينا يا بنات حماية بغشاعة جوزنا يا رب يا ربنا. حمينا يا بنات انت يا ربنا. هذا يوم مرتاح. ايوه اضحكي يا الصباحي.
impresionante, ¿eh? Bueno, pues vamos a continuar con el acto, la segunda parte, digamos, en la que participará Subi. Está un poquito dedicado a la salud porque ha tenido una intervención y ahora me han abierto más las heridas y realmente te dejan planchado. Recordar todo lo que acabamos de ver. Yo sí que he nacido el año de la Nakba, pues por desgracia lo he vivido, todo este recorrido que ustedes han contemplado, pinceladas de lo que ha ido ocurriendo. Y esto no quiere decir que es un día concreto. Este es el goteo que no ha cesado, que la Palestina no ha dormido un solo día sin entierro, no ha descansado de orar a alguien más todos los días de los 75 años. O sea, realmente es duro, es doloroso recordar, exponer, recorrer toda esta historia. Pero yo quería participar porque tengo el convencimiento de que para entender mejor a lo que significa y lo que pesa y debería de pesar en la conciencia internacional de todo el planeta, lo que ocurre en este pueblo elegido para ser víctima, totalmente víctima, condenada a morir, cuán deprisa o despacio. De cualquier manera, la sentencia está dicha y ejecutada hace más de un siglo. Quería yo decirles que a veces me han preguntado, Israel también tiene derecho a existir. Pero ¿cómo que no tiene derecho a existir? Claro que sí, tiene derecho a existir. O sea, la gente que no ha vivido el proceso, que de repente le venden una imagen de que estás viendo una sociedad occidental, de una tecnología punta, de una sociedad para ella con bastante libertad de prensa, con rasgos occidentales que las entiende cualquier país occidental, y entonces se inclina a aceptarla como estos nos parecen, se nos parecen, y los otros extraños son. Incluso este envenenamiento trabajado por todos los medios y formas y maneras posibles de que los otros, bueno, como mucho son números, de verdad. ¿Alguien se imagina que ha matado a un palestino, padre de 3 hijos, licenciado en no sé qué? Bueno, como una historia que cuando muere un judío, le ponen una lápida o una foto o una historia, os cuenta toda la vida de esta víctima de la violencia. Sin embargo, han muerto 7 palestinos, han muerto 18, han muerto los que sean. Estos son simple y meramente números. Pues este otro dolor que cuando lo contemplas te das cuenta que es una de las muchas injusticias que se cometen contra este pueblo. Pues perdonadme, no me puedo ver, que yo quería y insisto, para que ustedes comprendan
¿Qué es lo que pasa en Palestina? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no tiene solución? Esta pregunta, para entenderla bien, necesariamente tenemos que volver a la historia. Afortunadamente, documentar lo ha mencionado bastante. El mundo como estaba y todos los países de Oriente Medio pertenecíamos a lo que era el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, entonces, éramos todos provincias. Yo nací en Alepo y tú has nacido en Haifa. ¿Y cuál es el problema? Somos vecinos, como el que nace en Valencia o en Guadalajara. No hay ningún problema, ni cultural, ni de idiomas, ni de ningún medio. Puedes ser cristiano, puedes ser judío, no pasa nada. Puedes ser musulmán, sunita, chiita, demonio, sin ninguna religión, como quieras que seas. Todos hemos convivido siempre hasta ahora, los hay de todos. O sea, por mucho que venga que somos intolerantes, como somos radicales, somos extremistas, no sé, todos estos términos son occidentales. Oriente Medio siempre ha acogido absolutamente a todos. Y para más dolor, los judíos en particular, que han sido expulsados de casi todos los países europeos, curiosamente, hasta de España también. Bueno, pues han bebido este mal trago de ser expulsados por historias que muy difícil de contar y largo, pero bueno, yo no voy a meterme en ello. Pero ¿a dónde se han ido, creéis, los judíos siempre? Siempre nos han buscado a nosotros. Siempre se han refugiado en países musulmanes y en países sobre todo de Oriente Medio y en el norte de África. Ahí se han refugiado y han sido bien acogidos. Y pues curiosamente, eligen a la víctima mortal uno de estos pueblos. Uno de estos pueblos le ha tocado ser crucificado. Pues quiero decir que cuando se derrotó el Imperio Otomano, se juntaron dos señores, un francés y un inglés, y se sentaron como nosotros aquí en esta mesa, y en menos de 2 horas de reunión ha sido repartido el botín de guerra de la Primera Guerra Mundial, para ti, para mí, para ti, para mí, para ti, para mí. Esto le vamos a llamar esto, le vamos a colocar esta bandera, y en una sesión ha sido el mundo nuevo, diferente, no tiene nada que ver. Resulta que a partir de entonces el palestino es mi vecino, pero tiene su bandera, su moneda, su gobierno, y ya somos otro país. Y nosotros no reconocíamos estas fronteras. Siempre mi generación hemos vivido de la ilusión de volver unidos como un solo pueblo. Hemos tenido y vivido y luchado por la ilusión de volver a ser la nación que éramos, no para amenazar a nadie, pero es que nos une todo, casi todos somos iguales, señores. Es que, de verdad, o sea que no hay una nación más homogénea, a pesar de las diferencias, porque se aceptan unos a otros, toleran unos a otros. Es tan familiar ver una mezquita frente a una iglesia, ver un taller cristiano lleno de clientes musulmanes o al revés. Es tan normal, es tan integrado en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestra cultura. Es como aquí, pues cuando llegué yo a España, y si no,
es que tienes que presentar el certificado de bautizo para que te cojan tu hijo en la escuela. O sea que he conocido cosas, para que usted, mujer, pueda viajar también necesitaba permiso de su marido. Para que abra usted una cuenta corriente necesitaba un permiso de su marido. O sea que hemos vivido afortunadamente una transición maravillosa y hemos llegado a donde hemos llegado afortunadamente. Que nadie me diga que está decepcionado porque no ha puesto las cosas en su justo peso y medida. Os animo a creer en que hemos hecho un recorrido maravilloso y que siga hacia la justicia, hacia una sociedad justa y igualitaria. Perdonadme, de verdad, hay tantas cosas que me apasionan, pero quiero decirles de verdad, este pueblo ha sido escogido por un argumento. Nadie más puede inventarse un argumento tan falso, tan irritante, decir: a mí Dios me ha prometido esta tierra para mí. Pero oiga, pero Dios es tu notario. Dios es que le has pagado y te ha dado esta tierra para ti. Esta tierra siempre ha sido habitada por muchas religiones, incluso judía. Esta tierra ha sido de todos y también de los judíos, porque había judíos hasta la declaración o hasta la preparación de Palestina como proyecto para colonizar para los judíos solo, pues había 5.000 judíos, se valoran en el 1930 o 20 o por ahí, o sea que al terminar la Primera Guerra Mundial había judíos en Palestina y son una parte de la sociedad. Y hasta ahora os digo comentarios que me llegan de judíos que han emigrado, por ejemplo de Alepo, que yo tenía el barrio de los judíos como todo el Oriente Medio, y emigraron después de la guerra del 67, emigraron todos y añoran la vida de Damasco o de Alepo o de cualquier lugar, añoran y echan mucha de menos aquella sociedad respetuosa y cariñosa con ellos. Bueno, la sociedad palestina, con mucho que digan los judíos que esta tierra es nuestra, digo también, porque nosotros no hemos negado que venga nadie a vivir con nosotros. Y esta tierra la hemos compartido como por igualdad de derechos. Y entonces a los judíos solo tienen que renunciar al egoísmo extremo, a decir solo para nosotros. Esto sí que no. No puede ser solo para ti, tío, porque nunca ha sido solo para ti. Jamás en la historia. Así, esta es la verdad que tienen ustedes que saber de verdad. Somos una sociedad multicolor y hasta hoy, a pesar de todas las guerras. Nadie se siente extraño ni nadie dice aquí no hay quien viva, a pesar de todo el dolor y todo el sufrimiento. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero dar las gracias a los organizadores y a ustedes por estar aquí para escuchar lo que está pasando en Medio Oriente, en mi tierra, en Palestina, en el Líbano, en Siria, en el Yemen. Entonces, también quiero dar las gracias al compañero y a Estela, que somos conocidos
pero ha llevado un trabajo muy importante sobre las hijas de Nasser. La cuestión palestina está relacionada con un proyecto colonial. Yo no aceptaría nunca cuando dice algún ministro europeo que Israel tiene derecho a defenderse. Israel no tiene derecho a... Es el ocupante, es un Estado fabricado. Es un Estado fabricado, no tiene derecho a existir. El que tiene derecho a existir es el pueblo palestino, que está marginado, explotado, asesinado de todo tipo. Hoy día el pueblo palestino está sufriendo un genocidio. Llevamos 355 días enfrentándonos a ese salvajismo de la Unión Europea, de Estados Unidos, de la llamada comunidad internacional. Y yo diría la llamada comunidad internacional, pero es la comunidad asesina del pueblo palestino. Cuando hablan es que hay doble rasero. ¿Qué pasa en Ucrania? Enseguida condena, enseguida no pueden participar en eso, enseguida no pueden participar Rusia en las Olimpiadas, no pueden participar en vuelta ciclista. Pero hemos visto en la Olimpiada de París han participado atletas criminales israelíes, 88, que son militares. ¿Dónde está el derecho internacional? Es que yo digo, ¿qué derecho internacional me están hablando? ¿Acaso existe el derecho internacional? El derecho internacional está violado. El derecho internacional se aplica cuando le interesa a Estados Unidos. Eso es el derecho internacional. Por lo tanto, yo como palestino y como soy de ese pueblo digno que es el pueblo palestino, no creemos en este derecho. Creemos solamente en la resistencia, como la ha llevado a cabo el pueblo argelino, que puso el orgullo francés en el barro, como la ha llevado el pueblo del Vietnam, que puso el orgullo norteamericano en el barro. Ese es el único camino para el de los pobres. Es que no hay otro camino. A mi pueblo lo han troceado en 3 trozos. Los refugiados, que somos más de 7 millones, mi pueblo que vive en el llamado Estado de Israel, que hay 2.200.000, y el pueblo que está en el matadero diariamente, donde está sufriendo genocidio, está en Gaza y Cisjordania. Eso es el Estado de Israel. Es un Estado militar. Hay un trabajo hecho por un profesor de la Universidad de Valencia, se llama Jorge Ramos, habla del colonialismo, y dice en ese trabajo, dice es que el proyecto colonial israelí ya ha llegado a su fin. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué yo tengo que regalar mi tierra, Haifa, tengo que regalarla a un polaco? Pero no un polaco que viene a vivir en paz conmigo, asesinó a media familia mía. Ven colonos. Hoy día el Estado de Israel está formado por 14 nacionalidades. Hay 1 millón de rusos, 800.000 ucranianos, alemanes, españoles, franceses, ingleses, si puede contar, aquí me parece la internacional, pero es la internacional fascista. Otra pregunta, ¿qué diferencia hay entre fascismo, nazismo y sionismo? Es la misma calaña. Cuando habla el Estado sionista, pero ¿quién es Netanyahu? Es que no, es que tienen que llegar las dos partes a un acuerdo. ¿Qué acuerdo? A esos criminales hay que llevarlos a los tribunales. Cuando vino el ataque del 7 de octubre, es que yo estoy orgulloso de la resistencia palestina, de la resistencia del Aqsa, de la resistencia de Al-Quds, de la resistencia de la brigada de Qassam, de la brigada de Abu Ali Mustafa, de toda la resistencia del pueblo palestino, de las mujeres, de las abuelas, de los niños, que están todos en la resistencia. Hoy día, esa resistencia no aguanta 355 días si no fuera por el pueblo. Porque la resistencia somos hijos del pueblo, nietos del pueblo. No están aislados. Ninguna resistencia, yo por eso digo, 355 días hemos visto cómo está sufriendo la franja de Gaza. Es que hay muchos temas aquí, pero voy a intentar resumirlos todos porque la cuestión es que lo quiere. Hablando del 7 de octubre, no es el comienzo
no es el comienzo de la situación en Palestina actual. Como dijeron todos que fue en 1916, pero es que gracias a Lenin, tampoco la historia lo dice, descubrió esos planes colonialistas en Palestina, en Medio Oriente, ese reparto de la tierra. Yo estoy orgulloso, por ejemplo, del Qassam. El Qassam no es palestino, el líder en la revolución del 36 palestina, es de Alepo, de Siria. Es el Din al-Qassam. No es cuestión de ser de ese país o de otro país. Nosotros hemos tenido en la resistencia palestina, hemos tenido gente de Marruecos, gente de Argelia, de Túnez, de Egipto, de todos los países de este país. El 7 de octubre lo que pasó es que la cuestión palestina estaba en el olvido y queríamos sacarlo a la luz. Y no es ataque de Hamas, que el que dice ataque de Hamas miente, es ataque de toda la resistencia palestina. Hay un cuartel general de la resistencia palestina que llevó a cabo este ataque para defender al pueblo palestino, que no sea liquidado ni anulado. Es que llega la situación en Medio Oriente que los sionistas andan a sus anchas. Estamos quedando sin nada de territorio en Cisjordania, pero casi nada. Los colonos siempre están en los campamentos claros hasta Jerusalén. De Jerusalén no. Para mí Jerusalén es toda Jerusalén para el pueblo palestino, para todos los pueblos que quieren vivir en paz. Jerusalén oeste o este no. Jerusalén toda es Palestina. Rechazamos la existencia de Jerusalén este, Jerusalén toda la resistencia palestina. Voy a ir un poco deprisa. La resistencia palestina ataca la envoltura de Gaza por unos motivos, de sacar a la luz otra vez la cuestión palestina, que la gente se entere que hay un pueblo que está sufriendo el exilio, como está sufriendo en Gaza, como está sufriendo en Cisjordania. Hemos sacado el tema de la resistencia palestina en el año 1970, gracias a una de las mujeres que ha salido en el documental, se llama Leila Khaled, secuestró 2 aviones y dar explicación al mundo que existe el problema palestino. Es que Occidente no entiende otra cosa, porque Occidente, él ha fabricado Israel, porque cuando se fundó el Estado de Israel, todos sus miembros son de Europa, cuando se fundó. Y como decía el compañero, la cuestión no es cuestión religiosa, es cuestión de colonialismo, porque siempre el enemigo siempre saca, no, es que somos retrasados, somos incultos, no somos democráticos, toda la democracia la tienen ellos. No, nosotros no tenemos nada de eso. Por eso aquí vino el 7 de octubre para explicar. La sorpresa de Estados Unidos y de Israel, que la resistencia tenía información completa de la envoltura de Gaza. Entre la resistencia estaba 48 horas, 2 días seguidos, detrás de la línea del muro de Gaza, porque Gaza, como sabéis, que es el mayor campo de concentración de la historia, donde viven, o mejor dicho, donde mal vivían 2.400.000 personas, en una franja de 366 kilómetros cuadrados. Eso es Gaza. Pero hoy Gaza está firme, y os prometo, y os les digo, que los israelíes nunca, ni Estados Unidos ni Europa va a dominar Gaza. Hay un pueblo allí. Después de 355 días, la resistencia sigue firme. Esa semana pasada la resistencia lanzó ataque a la envoltura de Gaza. Nos quieren matar, asesinar por hambruna, por sed, por muchas cosas. Pero el ataque del 7 de octubre sacó a la luz que hay un pueblo que quiere vivir, un pueblo que quiere sus derechos. Y eso vino el ataque. La resistencia, la primera vez también en la historia, derrotó al llamado Estado de Israel en la informática, en el espionaje. La resistencia palestina consiguió los nombres de los jefes oficiales israelíes en la zona. La resistencia tiene hasta la dirección donde viven los oficiales israelíes. Enseguida los medios de comunicación contra el pueblo palestino. Enseguida diría, no, es que los palestinos atacaron un festival de música. Aunque ataquen un festival de música, son colonos. Porque la sociedad israelí no es una sociedad civil, es una sociedad militar. No existe civil allí. Con todo esto es que atacaron, el mismo ejército israelí atacó el festival. Porque
La resistencia de Al-Qassam y de la Jihad Islámica y de la Brigada de Awad engañaron totalmente al ejército israelí. Llevaban la resistencia vestimenta de soldados israelíes, no lo sabían. Y pensaban, los soldados de ellos eran de la resistencia, por eso vino el ataque. Pero enseguida salió la TNN, decían que los palestinos asesinaron a 40 niños. Era una falacia, está demostrado que no, la TNN. Y Le Monde Diplomatique ha reconocido también el error, es lo mismo. Pero no dijo los medios de comunicación occidentales que el asesinato fue llevado a cabo por Israel. No dijeron nada que el asesinato de 39 niños palestinos en Gaza. Eso no lo dijo, en un hospital. Eso no lo dijo. El palestino, para ellos, y hablando de los medios de comunicación, por ejemplo, la española, la 24 horas, me encanta. En vez de decir Israel asesinó, no. Hay 40.000 muertos palestinos, hay 41.000 palestinos muertos. ¿Cómo mueren solo los palestinos? Así. El otro día tenía que apagar la televisión. Traen un especialista, se llama, así lo digo el nombre, Javier González. Parece el portavoz del ministro de Defensa israelí. ¿Qué morro tiene? No como Almudena que dice las cosas en su nombre. Eso lo estamos viendo. ¿Dónde? ¿Cómo? Sí, yo digo, cuidado que la pueden asesinar, porque Israel hoy mismo asesinó a un periodista de Al-Manar en el Líbano. Es decir, van ya 170 periodistas asesinados. Nosotros diferenciamos entre medios de comunicación y diferenciamos también los medios de comunicación. Los medios de comunicación occidentales, desde France 24 horas, otros medios, están al servicio del capital, están al servicio de ese proyecto colonial. Por lo tanto, puedo dar mucho más datos, pero por el tiempo voy a hablar de si hay alguna pregunta. Entonces, Gaza fue, todo el mundo sabe, el asesinato entre heridos y asesinados, hay más de 200.000 personas. Eso sería. No se habla de lo que está pasando en Cisjordania. En Cisjordania, hablando de las mujeres, todas mis camaradas en Cisjordania conocidas fueron detenidas la semana pasada. Como la mujer del secretario general, Abla Saadat, fue detenida. Fue detenida también su hermana. Mujeres de los comités de la mujer palestina, casi toda la cúpula fueron detenidas. Y no interesa esta parte. Israel diariamente hoy mismo asesinó a 8 jóvenes en el campamento de refugiados de Jenin, en Cisjordania. Y para el colmo de los colmos, tenemos una dirección palestina oficial, se llama la Autoridad Nacional Palestina. Es colaboracionista con el Estado de Israel. Están deteniendo a nuestros resistentes. A mí me preguntaron una vez, una pregunta, porque hay lucha de clase, aparte de eso, me preguntaron una vez. ¿Hay diferencia entre el gobierno de Francia y el gobierno de Ramallah? Digo, no es lo mismo, pero hacen lo mismo. Esto es el gobierno, gracias a los llamados acuerdos de paz de Madrid de 1990, los acuerdos de paz de Oslo I en 1993 y 1995. Esos acuerdos llamados de paz es para estrangular totalmente al pueblo palestino. Eso son acuerdos de paz. Esa es la situación. En Cisjordania están entrando los colonos a todas partes, están asesinando a diario. Por ejemplo, hay allí asesinados en Cisjordania más de 800 personas. Y detenidas ya superan los 11.000. Detención administrativa. Entre ellos, una mujer se llama Khalida Jarrah. Es la 7ª vez detenida esta mujer. Es responsable de una organización de derechos humanos, se llama Ad-Damir, significa la conciencia. Ese es el derecho internacional. El Estado de Israel, lo único que entiende es la resistencia en todas sus formas, encabezada por la resistencia armada. Aunque no creo en derecho internacional, hay un artículo, la 3070, dice que el pueblo palestino tiene derecho a la resistencia en todas sus formas. Pero hemos visto, tenemos que defenderlo.
Por eso, gracias al eje de la resistencia, hoy el pueblo palestino sigue vivo. Gracias al pueblo del Yemen, ha demostrado que existe. El Yemen se ha enfrentado a Estados Unidos, a la OTAN y a Gran Bretaña. Eso es el pueblo del Yemen. Después de una guerra criminal por las monarquías de Oriente Medio, de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes, el Yemen sigue apoyando al pueblo palestino. Hoy día el pueblo del Yemen estaba dividido, gracias a la cuestión palestina se ha unido. Eso es el pueblo del Yemen. Pero no olvidemos la resistencia del pueblo libanés. El pueblo libanés está apoyando al pueblo palestino en todas las formas. Hoy día hemos visto todos el ataque criminal del llamado Estado de Israel al Líbano, un apoyo criminal a través, por ejemplo, de la cuestión acústica, de la cuestión de comunicación, telefonía. Y se ha demostrado, según las últimas investigaciones, no sé si aquí llega la noticia, fueron cobrados en Taiwán, pero manipulados en 3 países europeos. Entre ellos, un país se llama Austria, otro se llama Hungría y otro decía en Chipre. Esto es lo que sacan los medios de comunicación árabes. Muertos, asesinados y heridos. La mayoría absoluta eran civiles. Civiles, los heridos en el Líbano, la mayoría absoluta. Han muerto 3 comandantes de la resistencia libanesa, pero el resto todo civiles. La otra pregunta, el Líbano atacado por Israel desde el norte hasta el sur. Desde Tripoli al norte, Akkar, otra ciudad más al norte, pasando por el valle del Bekaa, una zona se llama Hermel, pasado por el sur de Beirut, pasado por el sur del Líbano. Israel está atacando diariamente. Por eso llevamos 7 días sufriendo en los ataques israelíes. Pero ataques no contra la resistencia, contra la población civil. Eso es el ejército israelí. Tonelada de tonelada. ¿De dónde vienen los explosivos? Esa es otra pregunta. Diariamente llega, a ver si cerramos ya los aeropuertos allí, es que se van a cerrar. Por ejemplo, el aeropuerto de Asdod, abajo en el sur de Palestina, está cerrado. Esperemos que el norte, la zona de Haifa, el aeropuerto de Haifa, a ver si cierra pronto y terminar con esa pesadilla. Pero los explosivos, ¿de dónde vienen? Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa. España, gobierno español. Ya lo sabemos, ya llegaré a España. Ya llegaré a España. No, porque el señor Álvarez tiene unas palabras más guapas. Pero es que dice, cuando vino el ataque del 7 de octubre, decía, jamás, mejor dicho, el terrorismo de Hamas asesinó a una española. Éramos el DNI de la española, resulta que era un soldado israelí. Como han dicho, allí toda la sociedad israelí, todos tienen doble nacionalidad. ¿O qué hacen allí? Una tierra robada. ¿Qué hacen allí? No, es que vamos a rezar, pues respetar al cristianismo, respetar a los musulmanes. Es que salí del tema. El obispo de Jerusalén se llama Hanna Atallah. Dijo, yo defiendo al Aqsa. Y le preguntaron, pero tú no eres musulmán. Dice, hoy el Aqsa, pero mañana va a ser la iglesia de la Natividad. El día de mañana va a ser Belén. El día de mañana va a ser Nazaret. Es lucha de un pueblo. El Aqsa es símbolo hoy día, es de los musulmanes, de los cristianos, de todo el pueblo palestino. Que nosotros, como decía, de los judíos, en la población palestina, antes del colonialismo europeo, el 3% de la población era de religión judía, el 33% era de población cristiana. Somos como todos los pueblos del mundo. Pero volvemos al tema, las armas de Israel, de Europa, de España. Por ejemplo, Alemania mandó 80.000 misiles. 80.000 misiles. Francia mandó 1 millón de balas. Eso para asesinar a mi pueblo. España dice que no mandan armas, pero todo el mundo sabe, fue el acuerdo sellado por Zapatero y por Rajoy. El documento existe.
Si no lo tiene, lo puedo mandar. Que siga la venta. El otro día salió también en los medios de comunicación de aquí un barco de la OTAN, de España, pero es la OTAN, que estaba en el frente de las costas de Omán, frente de las costas iraníes. ¿Qué hace el barco ahí? ¿Qué hace el barco ahí? Que no se le ocurra entrar en combate, porque los yemeníes están preparados. Como han hecho hoy los yemeníes, no, mejor dicho, ayer, paralizaron la quinta flota norteamericana. El barco que suministraba petróleo a esa quinta flota norteamericana fue destruido y hundido en el Mar Rojo. Es decir, las fuerzas del Yemen existen y los objetos del Yemen y los misiles del Yemen llegan a la Palestina del 48. Es decir, el otro día llegó un misil a casi a 5 kilómetros de Tel Aviv, donde está la sede del Mossad israelí, que hoy y ayer fue bombardeada por Hezbollah. Fueron bombardeados. Y están llegando cohetes también de apoyo a la resistencia, llegan a los altos del Golán sirios ocupados, llegan misiles y cohetes y drones desde Irak, de la resistencia iraquí. Es decir, el eje de la resistencia hoy día está firme en todo su postura. Eso más o menos en resumen. Volviendo al doble rasero de la Unión Europea, hay leyes. A mí es que no me sirve para nada cuando el señor Borrell llora por Palestina, pobrecitos los palestinos. ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no toma medidas reales contra ese Estado fascista? O llevando a los tribunales, que rompa relaciones. No, es que lo hemos visto como el Estado de Israel hace lo que quiere la Unión Europea. Y eso es una realidad. Por lo tanto, para ir terminando, ¿cuál es la solución al conflicto? La solución al conflicto, solamente hay una solución única. Y gracias a la resistencia es un único Estado. Del agua al agua, del río Jordán al Mediterráneo. Su cuya capital, toda Jerusalén. No aceptaremos dos Estados, nunca. Porque si acepto dos Estados, soy traidor a mi madre, a mi padre. Porque Haifa es Palestina, Jaffa es Palestina, todo el Mediterráneo es Palestina, no es Israel. Nosotros no tenemos nada contra los polacos, ni los españoles, ni los ucranianos, ni los rusos. Pero esa tierra que sepa el mundo es Palestina. Y tenemos experiencia que no pueden liquidar a nuestro pueblo. ¿Qué pasó en Australia? Han terminado toda la población. ¿Qué pasó en Nueva Zelanda? ¿Qué pasó en América? Eso es el colonialismo. Pero con nosotros nos vamos a enfrentar a ese colonialismo. Y la única solución, como he dicho, es la resistencia en todas sus formas. Gracias por escucharme y os aseguro, vuelvo a decirlo, que la resistencia del pueblo palestino va a derrotar a ese ejército israelí, a ese ejército norteamericano y la OTAN en nuestra zona. Nosotros conocemos bien al ejército israelí, es el ejército más cobarde que hay en el mundo. En Beirut, en la batalla de Beirut 1982, rodeaban Beirut 3 meses. Lanzaron 1 millón de bombas y no pudieron entrar a Beirut. Entraron a través de trampas. Pero hemos visto al ejército israelí dentro de Beirut. Yo iba por la calle en Beirut, veo el ejército israelí. Aquí un grupo hablando en inglés, otro grupo hablando ruso, otro hablando español, que ya es un poco, eran argentinos. Una brigada de 11 soldados israelíes argentinos. Y la resistencia libanesa los voló, y tampoco quedó caída. Entonces esta es la única solución para mi pueblo, es la resistencia hasta el final, porque estamos viendo que nos estamos enfrentando a un occidente criminal. Yo por eso digo, nuestro enemigo no es solamente el llamado Estado de Israel, no solamente es su enemigo, es la Unión Europea, enemiga del pueblo palestino, como Estados Unidos, como toda la OTAN. Y eso es el único camino para nosotros, para vivir en paz como todos los pueblos del mundo. Y gracias por escucharme, y ahora si tienen alguna pregunta para usted o para el compañero o para mí, bienvenido. Gracias.
Bueno, ¿alguna pregunta? Salah. Primero, muchas gracias por vuestra intervención, ha sido muy interesante, la verdad, mucho. Me gustaría saber, preguntar a Fayez, que sabe por qué Israel está cambiando un poco hacia Líbano de Turquía. ¿Cuál es su excusa hacia Líbano? Hacia Líbano. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que están haciendo eso de esta manera que está tan clara, que están actuando de una manera terrorista hacia un país tercero que no era Lo que acaba de decir, hay un debate sobre él. La intervención ayer en Naciones Unidas de Macron, el presidente francés, todo el mundo lo ha oído, no sé si... Macron quiere separar la resistencia libanesa de la resistencia palestina. Por eso habla del Líbano solamente. No ha hablado en ningún momento de las masacres en Gaza, de la barbarie que hay en Cisjordania. Entonces van por el Líbano, pero también están amenazando. Pero yo estoy seguro, y te digo, si entra el ejército israelí al Líbano, ya no sale. Imagínate que en 1982 no había resistencia libanesa en el sur del Líbano. Y expulsaron a los israelíes. Imagínate hoy que hay una resistencia libanesa conectada al pueblo libanés. Conectada totalmente. Entonces, gracias también, no solamente a la resistencia palestina, al eje de la resistencia en la zona, seguimos firmes. ¿Pero por qué quieren entrar al Líbano y por qué ahora? ¿Por qué quieren entrar al Líbano? Muy sencillo. Porque en el norte de Palestina, lo que Galilea, los colonos se están escapando. Ya se han escapado 500.000 colonos. Han salido del llamado Estado de Israel 700.000 colonos. Salieron. ¿Por qué quieren entrar al Líbano? Porque en la zona de Haifa está la fábrica de armas de Rafael, está el sitio de espionaje, está eso todo atacado desde la resistencia libanesa. La resistencia libanesa está lanzando diariamente cohetes y drones hacia los altos del Golán sirios ocupados. Sí, eso quieren entrar, quieren obligarnos. Intentan, porque yo no diferencio entre la resistencia libanesa y la resistencia palestina o la resistencia yemení. Es el eje de la resistencia. Y nosotros saludamos al pueblo libanés a su firmeza. Lo que ha conseguido es, ahora mismo el Estado de Israel con esta acción en el Líbano está unificando al pueblo libanés. Está unificando al pueblo. ¿Por qué quieren entrar? Porque quieren acabar con Gaza, quieren acabar con Cisjordania, quieren dominar toda Palestina. Y te digo, fracasarán. Es decir, la resistencia libanesa de Hezbollah está muy firme, muy firme. Lo que quiero decir es que las excusas que usan en Palestina, ya lo sabemos, se llevan usando más de 70 años. El mundo está callado. Pero ¿cómo pueden entrar a un país totalmente nuevo que no tiene problemas? No tienen problema porque son criminales hijos de esos colonos. Es que el Estado de Israel es un Estado fabricado. Son bandas terroristas. Israel no tiene otro nombre. Son bandas terroristas criminales. Ni siquiera es un Estado. No, a ver, por supuesto, enseguida Occidente toma millones y millones y millones. ¿Tú crees que el Estado de Israel paga las toneladas de explosivos a Estados Unidos? ¿De dónde? ¿Tú crees que Israel tiene tanto material bélico para atacar Gaza y atacar el Líbano? No tiene. Si tiene todo el servicio de la OTAN a su servicio. Tiene toda la potencia imperialista al servicio, forma parte. Israel, su base principal es ser base militar del imperialismo en la zona, del capitalismo. Esa es la función de Israel. Cuando empezó el Estado de Israel, cuando hicieron el Knesset, que es el Parlamento, 14 traductores entre ellos. Es fábrica de terrorismo y de colonialismo. ¿Y tú piensas que la OTAN va a dejar, la OTAN y Estados Unidos van a dejar que eso está, lo que lleva pasando en Palestina, que pase también en otros países? Yo lo único que creo es en el Vietnam. Yo lo único que creo, lo que ha hecho el pueblo argelino, después de 132 años. Nosotros estamos por la mitad de camino y lo vamos a conseguir la victoria. Sea desde el Líbano, o desde Siria, o desde Irak, o desde el Yemen. Los pueblos
están en marcha y hay unidad popular. Hay unidad popular. El imperialismo, claro que no quiere dejar nada. El imperialismo siempre va en contra tuya. Macron va contra tuya. Álvarez va contra tuya, aunque llora por ti. El Borrell también, aunque llora por ti también. Es que hay cosas... Pero por eso, según esa pregunta, yo pido a todos los partidos políticos que expulsen a los sionistas. Voy a dar un ejemplo, que no está relacionado, pero está relacionado. En el BNG galego, formación de izquierda, había un sionista. Lo expulsaron. Y todo el mundo atacando al BNG, que no es democrático. En la izquierda republicana también hay sionistas y más formaciones. Ya no digo el PP o el PSOE o otra gente. Quisiera añadir una cosa que creo que pesa en el gobierno israelí. Está también presionado por la extrema, más extremista, de decir, ya que nos hemos brindado, pues vamos a por todos. Y uno de los objetivos de esta intervención del norte hacia el Líbano, lo que quiere desde el principio Netanyahu es expandir el conflicto, porque así su supervivencia, su popularidad sube, porque él está ganando con esto a los extremistas, o sea, les está contentando. Y un objetivo también, en el peor de los casos, va a conseguir de que invade el sur del Líbano y obligar a que haya un cordón de seguridad en toda la frontera con el Líbano, para que así dé la tranquilidad a los colonos que han huido de la zona, ¿sabes? Es que el Estado de Israel ya no tiene salida, así de claro. Ya ha llegado a un punto, ya no va a seguir. ¿Alguien más quiere alguna pregunta? Muchas gracias a los dos. Feliz. Dos cosas. Primero, un aporte al debate anterior, ¿no? Hace unos años el Líbano era conocido como, aquí le llamamos la Suiza del mundo árabe, ¿no? Y no fue ¿qué pasó? Han manipulado todo el sistema económico y le han destrozado el puerto, haciendo explotar los dos tanques que tenían allí, que destruyeron absolutamente toda su infraestructura. El Estado de Israel es la misión del imperialismo y tiene que acabar con todo el alrededor, no solo con ello. No es una cosa puntual. Palestina es su primer núcleo, pero van a seguir expandiéndose, ¿vale? Para acabar con todo lo que País llama el eje de la resistencia. Yo voy a hacer un llamado de acción, ¿vale? Lo has comentado antes, no se trata de llorar y de decir lo pobres los palestinos, sino de poner el cuerpo y poner acciones para intentar hacer todo lo que podamos en el Estado español. El viernes hay una huelga convocada por la CGT, aquí en este territorio. CGT lo tiene fuerte, desde CSO tiramos adelante y hemos convocado a todos los dos movimientos que hay. Uno, aquí de hecho hay dos. A las 10 de la mañana hay unos piquetes informativos en la Universidad Miguel Hernández y a las 12 en la Plaza de Baix una concentración. Y luego, por la tarde, en Alicante, a las 7 una manifestación desde la Plaza de Toros. Pasar a la acción. Esto es calle. Y la huelga, yo voy a hacer la huelga mañana, el pasado mañana. Yo soy profe. Yo hoy he hablado de la huelga a mis estudiantes. Ayer envié un correo a los 150 alumnos de profes de mi claustro, que se hable. ¿Vale? Que hablemos. Si no hacemos la huelga, pues aportamos un salario a la UNRWA, que es la organización que está llevando ahora mismo la ayuda allí y a la que le están matando sus colaboradores, ¿no? Y la pregunta, del compañero que no conoce el nombre, es porque yo creo que el conflicto va a escalar. El conflicto parece que va a escalar, va a subir de nivel. Y lo que se prevé es que empiecen a intervenir. ¿Creéis que van a haber una escalada y que van a intervenir más países de la zona? ¿Se va a convertir en una guerra de la zona? Porque es la única forma de acabar con el Estado de Israel, por lo menos la única que veo. A ver, intervención, no, la otra está metida hasta el cuello. Estados Unidos está metida hasta el cuello. Es decir, la Austin, el ministro de Defensa israelí, norteamericano, que es lo mismo, estaba allí. Él
órdenes de Blinken de atacar el Líbano, hasta la utilización de esos explosivos dentro del Líbano. Claro que hay carta verde, línea verde de Estados Unidos para atacar. Es decir, el imperialismo se ha empeñado ahora mismo en controlar la zona. Pero como dices tú, es que van a fracasar. ¿Cuántos años van a seguir asesinando? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos van a asesinar? En Argelia, durante la revolución solamente fueron asesinadas, muertas, 1,5 millones de personas. Durante el colonialismo francés de Argelia, 7,5 millones de personas hemos perdido. En el Vietnam. No, es que hay una guerra declarada a todos los pueblos de la zona. Y si no fuera por la gente de la resistencia, hoy te digo que pueden entrar a Gaza, pero gracias a la gente de la resistencia que está atacando por todas partes, por eso casi todos, más de 1/3 de los soldados israelíes están en el norte, otro tercio está en Cisjordania. Es decir, esos colonos están por todas partes. Es decir, por eso quieren el Líbano. El Líbano muy preparado para ayudar al pueblo palestino, de luchar. Por eso atacan al Líbano. Pero ellos lo saben, y salió en la prensa de la resistencia libanesa, conocen cada punto, cada aldea de Galilea. Saben dónde está esa fábrica, saben dónde está el cuartel general del Mossad, de Shabab, dónde están los aviones israelíes. Hay un control total. La resistencia libanesa lleva 2 días atacando brutalmente para defender a nuestro pueblo. ¿Y qué hace Israel? Atacar un barrio cerca de campamentos de Shatila, se llama Los Baires, porque allí no hay ejército, hay población civil. O atacar otra zona, también en la zona se llama Bir el-Abed, eso es lo que hace Israel, atacar civiles. No se enfrenta. En la guerra de guerrillas va a triunfar. Es la guerra popular prolongada. Yo no digo que el triunfo mío va a ser mañana o pasado. No, es una guerra popular prolongada. Pero lo único ley que todo el mundo sabemos, que no hay que creer en ese llamado derecho internacional y seguir en la resistencia. No tenemos otro camino. Y eso, en mi futuro está en la resistencia. Porque eso lo dice mi madre, mi abuela, mi abuelo. Eso es el pueblo palestino. Eso es el pueblo libanés. ¿Puedo dar más datos sobre lo que está pasando en el Líbano? Han sido muy bien organizados. Los desplazados tienen coches de la gente a su servicio y gratuitamente para llevarlos. ¿Qué pasa en el Líbano? Todos los desplazados tienen sitio para dormir, para comer. Todo está bien organizado, organizado por el pueblo libanés. Yo pertenezco a un foro de libanés, del pueblo libanés. Es que no hay, si cualquier problema tienes como desplazado, llamas a tal número, a qué zona estás, ya tienes la solución. Es decir, allí, Elche, por ejemplo, tiene 5 sitios de ayuda. Torriano tiene 2 sitios de ayuda. Todo está bien organizado. Porque el pueblo libanés ha sufrido durante muchos años el ataque fascista, sionista, imperialista, racista, todos los nombres. Por eso es que la misma calaña, racismo, sionismo, fascismo, nazismo, es lo mismo. Es que esa es la realidad. Bueno, solamente una cosa. Un grito de esperanza. ¿Cómo? Un grito de esperanza. Lo que está ocurriendo hoy en Palestina, como se está por todo el mundo, no se esperaba que hubiera esa respuesta mundial. Yo creo que no esperaban esa respuesta de apoyo al pueblo palestino. Entonces, yo creo que se está cayendo las cabezas a lo que es el fascismo, a lo que es Estados Unidos y sus compinches. Entonces, para mí es esto, esta charla es buena, esta charla nos enseña y es seguir con la esperanza de que el pueblo palestino es lo que al final gana, la resistencia y la resistencia. Sí, tienes razón. Nada, simplemente decir que el documental está online en YouTube, libre, que si no lo habéis leído bien porque estaba atrás y he visto que no se leía muy bien, bueno, está en YouTube y lo podéis compartir y volver a ver o lo que sea. Y también invitaros a la manifestación del 5 de octubre en Alicante,
En Elche se va a hacer también el 19 por la tarde. Conmemoramos el año de este genocidio y bueno, es importante también el apoyo y, como ha dicho el compañero, salir a las calles y que no quede todo en espacios cerrados o en militancia simplemente, ¿no? Sino expandirnos y continuar, ¿no? Continuar con la resistencia. Gracias. Bueno, pues yo creo que con estas palabras de Estela, de Fayez y de Subi, vamos a dar por concluido esto. Desgraciadamente tenemos que decir continuará. Desgraciadamente, no se acaba aquí, la lucha continúa, tenemos que ser perseverantes, resistentes, resilientes, una palabra que está muy de moda, y no dejar pasar ni un milímetro al enemigo. El enemigo es el imperialismo en todas sus formas, con todas sus caras, y nosotros tenemos que estar siempre vigilantes como buenos soldados, buenos militantes de un partido comunista, o si sois de izquierdas, gente de izquierdas. Y nada, la lucha continúa, estamos con el pueblo palestino, lucharemos por él hasta lo que nos sea necesario y haremos todos los actos, todas las manifestaciones, todo lo que sea necesario, como digo, para que al final la razón y la humanidad se imponga, porque esto que está ocurriendo es inhumano, es ilegítimo, o sea, no tiene ningún agarre de ningún tipo ni se puede justificar. Es una masacre en toda regla, apoyada por el mayor de los imperios, que es Estados Unidos. Esto es una sucursal de Estados Unidos, simplemente, la sucursal en Oriente Medio. Y bueno, pues Fayez, Estela y Subi, estamos con vosotros. Muchas gracias. Y gracias por la aportación del documental, que ha sido maravilloso. Yo creo que también la visión de las mujeres nos llega mucho más quizá y de otra manera. Estela, ¿querías decir algo? Nada, simplemente que tenemos ahí una mesita con camisetas, libros, etcétera, pues un poco de merchan para la autogestión de la asamblea de BDS, de Boicot, Desinversiones, Sanciones a Israel. Y bueno, eso, invitaros a vestir Palestina, a comer productos también palestinos, a leer autores palestinos, a escuchar a palestinos y a palestinas, que pocas veces tenemos la oportunidad. Y nada, muchísimas gracias. El día 10 del próximo mes, de octubre, tenemos un nuevo acto, no sobre Palestina, sino sobre... es un acto de feminismo, al que estáis invitados todos y todas. Y ahora pues tenemos a vuestra disposición el bar para poder tomar refresco, comida, y tenemos procesos de empanadillas, 3 euros.